Hay una verdad que duele más que la derrota, y es descubrir que el sueño por el que tantos murieron terminó devorándose a sí mismo. Cada nación tiene su mito fundacional. En América Latina fueron los héroes, los libertadores, los hombres que empuñaron la espada para romper las cadenas del imperio. Ellos prometieron libertad, justicia, dignidad. Pero con el paso del tiempo, esas mismas promesas se convirtieron en tronos, y los tronos en prisiones. Imagina por un momento los primeros días después de la independencia. Las banderas ondeaban libres, los discursos hablaban de gloria y esperanza, pero detrás de los aplausos empezaba a levantarse algo más oscuro, porque el poder, ese fuego que quema a quien lo toca por demasiado tiempo, comenzó a cambiar a los mismos hombres que un día fueron símbolos de sacrificio. El libertador se volvió caudillo, el héroe gobernante, y la espada que un día cortó cadenas comenzó a silenciar voces. Todo imperio deja su sombra, incluso cuando cae, y América Latina, en su intento de renacer, heredó algo más profundo que la colonización. Heredó la idea de que siempre debe existir un salvador, un líder que concentre toda la esperanza de un pueblo cansado. Pero cuando un hombre se convierte en el centro del destino nacional, la libertad deja de ser un derecho y se transforma en un premio que solo él puede otorgar. Los nuevos gobiernos prometieron democracia, pero no sabían qué hacer con ella. Prometieron igualdad, pero no soportaban la idea de perder privilegios. Muchos líderes juraron servir al pueblo, pero en el fondo solo querían ser recordados como los nuevos conquistadores. Así, los sueños de independencia se transformaron en sistemas de poder casi idénticos a los que juraron destruir. Los héroes empezaron a vestirse de tiranos, pero no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi invisible. Primero vino la justificación. Debo mantener el orden. Después la excusa. El pueblo no está listo para gobernarse solo. Y finalmente la corrupción moral. Yo soy la patria. El eco de esas frases aún resuenan en nuestra historia, porque América Latina se repite. Cada siglo, cada década, un nuevo salvador promete ser diferente, pero termina repitiendo el mismo ciclo. El poder absoluto siempre termina corrompiendo, y el hombre que fue aclamado como héroe termina temido como dictador. Hubo un tiempo en que los pueblos salían a las calles para celebrar a sus libertadores, y al poco tiempo, esas mismas calles se llenaban de miedo. El aplauso se transformó en silencio, las estatuas se levantaron y los gritos de libertad se apagaron bajo censura. ¿Pero por qué ocurre esto una y otra vez? Porque el poder no solo prueba la fuerza de un hombre, prueba también su alma. Y en América Latina, el poder nunca fue un servicio, fue una herencia, un botín, un escenario de ego. Los líderes olvidaron que liberar no es lo mismo que gobernar, que romper cadenas no significa construir una nación, y que sin instituciones, sin educación, sin conciencia colectiva, la independencia solo cambia de nombre, pero no de dueño. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos visto la historia repetirse con diferentes banderas, diferentes uniformes, pero con los mismos resultados? Pueblos que creen haber ganado su libertad, solo para caer bajo otro tipo de dominio, uno más sutil, más disfrazado, el dominio del miedo, de la corrupción, de la mentira institucionalizada. Y mientras tanto, los héroes de mármol siguen mirando al horizonte desde sus monumentos, sin saber que lo que construyeron con sangre, otros lo destruyeron con discursos vacíos. Pero no todo está perdido, porque la historia también enseña, aunque a veces lo haga con dolor. Cada generación tiene su propio despertar, cada época su propia revolución silenciosa. Hoy el enemigo ya no lleva espada ni uniforme. Hoy las cadenas son invisibles. La desinformación, la apatía, la manipulación mediática. Y ahí es donde nace el nuevo tipo de libertad, la que no necesita héroes sino conciencia, porque un pueblo que depende de un salvador está condenado a volver a perder su libertad. El verdadero cambio empieza cuando los hombres y mujeres entienden que la libertad no se delega, no se ruega,
se ejerce. Y eso empieza en lo más pequeño, en no vender tu voz por promesas vacías, en no dejar que el miedo te haga obediente, en entender que el poder no pertenece a quien lo exige, sino a quien se gana la confianza del pueblo sin manipularla. Quizá el verdadero enemigo nunca fue el tirano, sino la fe ciega en que otro hará el trabajo que nos corresponde a todos. Los héroes de antes conquistaron territorios. Los de ahora deben conquistar su conciencia, porque la independencia no se mide por fronteras, sino por la capacidad de una sociedad de pensar por sí misma. Y tal vez ese sea el precio oculto de la libertad en América Latina. Comprender que ser libre también significa responsabilizarse. Significa mirar atrás sin idealizar, mirar adelante sin rendirse y mirar adentro sin miedo. Imagina por un segundo que los libertadores pudieran ver lo que se convirtió su legado. ¿Estarían orgullosos o decepcionados? ¿Reconocerían los rostros de los nuevos tiranos como antiguos aliados? ¿O se preguntarían cuándo la lucha dejó de ser por la patria y se volvió por el poder? La historia no es un libro cerrado, es un espejo. Y cada generación debe decidir si repite el reflejo o rompe el ciclo. Hoy los discursos de libertad siguen llenando los balcones del poder, pero detrás de esas palabras muchas veces se esconde el mismo patrón. Divide pueblo, promete redención, y cuando todos aplauden, cierras la puerta con llave. Pero lo que diferencia esta época es algo nuevo. La información ya no puede ser totalmente controlada, el pensamiento ya no se puede silenciar tan fácilmente. Y las nuevas generaciones empiezan a entender que la verdadera independencia no es una fecha, es una forma de vivir. Así que este mensaje no es solo un recuerdo histórico, es una advertencia. Porque los héroes de hoy también pueden volverse tiranos mañana. Y el precio de la libertad no es la guerra, es la vigilancia constante del pueblo. El pueblo no necesita ídolos, necesita instituciones que funcionen, educación que libere, liderazgos que sirvan y no se sirvan del poder. Si esta historia te hizo pensar, no es casualidad. América Latina no está condenada a repetir su pasado, pero sí a enfrentarlo. Y solo cuando reconozcamos nuestras sombras, podremos volver a iluminar nuestro camino. Porque al final el héroe no es el que conquista un país, es el que conquista su ego. Y el tirano no nace del poder, sino del olvido de quien lo puso allí. Si alguna vez creíste que la libertad era un regalo, recuerda esto: cada generación debe ganarla de nuevo. Dale like, comparte este mensaje y comenta. La libertad se defiende, no se delega. Suscríbete, porque las historias que más duelen son las que más necesitamos recordar.